Vamos a repasar cómo tradeando la altcoin LTC gané al menos un 70% tradeando el rango durante una semana. Yo estaba publicando en mi cuenta de Twitter, en algunos casos el trade que me gané y en otros casos el plan. En este caso el 22 de julio, que fue hace una semana, dije retest al nivel y long. Entonces lo que vemos acá es que desde este nodo saco el nivel en 113 y cuando hace este último retesteo, ahí tomo el trade en long. Este es nuestro nivel en 113 saliendo desde el nodo y acá tenemos el retest del que yo hablaba. Una opción es tomarlo así a cara de perro y poner el stop abajo de la mecha o incluso abajo de esta. Sería una opción, pero también vamos a hacer una marca para ir viéndolo en escalas más bajas. Bueno, en M5 se ve este bajo más alto, es una opción y se puede poner el stop abajo de esa vela como para hacer un stop micro. Si nos vamos a M1, probablemente pudimos haber tomado la entrada GBT. Esta es la más larga, ¿no? Si tomamos la anterior a la más larga, es acá. Bueno, por ahí anda la estructura y le pegó perfecto. Esa también hubiera sido una buena entrada con un stop minúsculo, que si lo tomabas, ponele que lo tomaste tarde acá, te queda un stop de 3%, así que hubiera estado súper bien. Vamos a ver el siguiente trade que tomé. Entonces al día siguiente, 23 de julio, dije LTC retesteando el Value Area High por dentro, zona de short mecánico. Confirmación final si pierde la línea de tendencia. Tenemos nuestro rango desde 113, mismo nivel de antes, hasta 119. Vamos a marcarlo. Así sería el rango que tenía hasta el momento y esa era nuestra diagonal. Lo que se ve es que tenemos este golpe, este golpe, este golpe y este golpecito que determinan todos esos los saltos de nuestro rango, así que por eso me parecía una buena zona para tomar ese short. Es simétrico con este, si bien es más corta la mecha, pero el cuerpo de la vela es bastante simétrico. Me pareció una buena zona. Tenemos el alto y cuando se mete al rango hace un alto más bajo respecto al anterior. ¿Se podía entrar acá? Sí, pero yo no lo hubiera tomado en la sobreextensión. Así que ahí fue el trade. Vamos a ver en escala más chica qué fue lo que pasó. Voy a prender el replay así no se me va todo el tiempo el gráfico. Entonces en M5 no se ve nada claro. Bueno, en M1 te digo que a simple vista se ve la estructura que está acá. El trade hubiese sido el quiebre de la estructura, o sea, en esta vela. Obviamente podía haber sido un fake out. Uno tradea lo que hace el precio, no lo que podría llegar a pasar. Y si no, también se ve acá esta estructura en M1, también hubiera sido una buena entrada. Cualquiera de las dos fue una buena entrada dejando los stops muy cortos. Suponete que entraste acá, te deja un stop también casi de 3% y si entraste por acá te deja un 4 y pico por ciento para esta moneda. En otras monedas, esta porque vale 120 dólares, pero una moneda que vale $1 te deja un stop de un 1% entrando así. Vamos a ver cuál fue el siguiente posteo. El precio fue a golpear la línea de tendencia que yo había marcado, que ese short se vio bien. Y después, ¿qué más puse? Volvemos a LTC y lo que dije es retest a la línea de tendencia, si pasa el POC nos vamos hasta abajo. Yo la verdad ese trade no lo tomé, me lo perdí, pero hubiera sido totalmente válido porque perdió la línea de tendencia, se podía entrar de vuelta. O incluso lo que decía antes, mantener el trade desde arriba, pero yo estoy tomando trades de 10% porque estoy hablando de la cuenta de $1. Y acá muestro que se vio perfectamente lo que estaba diciendo. Seguimos con las publicaciones. Bueno, XD, básicamente. Acá, ¿qué fue lo que pasó? Tomé un long en 112 y salí en 113. Vamos a ver cómo fue. Todavía mantengo el mismo rango. Tengo marcado esto desde acá. Vamos a marcarlo. Este. Tengo marcado este y tengo marcado este. ¿Y qué estoy diciendo? Que en 112, está acá 112. 112 tomé un long y salí en 113. Esto fue después de que le pegó al nodo. El ETC es el de abajo, arriba es Bitcoin. Pero lo puse así porque se estaban moviendo igual. Entonces yo cuando veía algo en Bitcoin tomaba el trade en el ETC para sacarle mayor rendimiento. Estamos hablando del que el precio estaba por acá. Tomé el trade acá. No es lo mejor, pero fue porque vi que Bitcoin estaba haciendo vela verde, estaba apoyado en un nivel daily y también fue un bajo más alto, entonces dije, ¿por qué no? En M5 se ve esta parte de acá y también se ve que hace bajos más altos y altos más altos. Y vamos a verlo en M1. Bueno, yo entré en 112 y medio más o menos.
Si hablamos de vuelta de la entrada GBT, la más baja, la anterior, y ahí está la estructura, que en realidad está en diagonal, pero bueno, no importa, no la vamos a marcar en diagonal, así sirve. La primera entrada hubiera sido esta y esta también fue válida. Acá se apoyó y acá hace el retesteo también apoyándose en el nivel. Así que súper bien cualquiera de esas dos entradas. Yo hice solamente el 10%, así que vamos a marcarlo, 10%. Bueno, por ahí anda. Y ese fue el trade. Hasta ahora ya vamos 30%. Vamos a ver el próximo posteo después del XD. Acá, ¿qué dije? Día 24 ya estamos. Entonces dije bajo más bajo, retesteando el nivel marcado en 113. También esta zona de acá arriba. Más velas rojas en Bitcoin igual short, que es lo que dije que estaba viendo la correlación de las dos monedas. Vamos a verlo en el gráfico, volví a M15, entonces es acá. Se ve que hizo este bajo más bajo y luego volvió hasta este alto. Y lo que yo dije es que dibujé acá un nivel a mano con un rectángulo y teníamos esta estructura, una especie de doble techo, y luego hizo el alto más bajo respecto al alto anterior y ahí dejó el mechazo sobre mi nivel que te sale del nodo. Entonces por eso tomé el short también para el 10%, una cosa así. Vamos a verlo en escala más baja para ver cómo se puede tomar. Bueno, es válido tomarlo así, por supuesto. Voy a activar de vuelta el replay. Bueno, vamos a directamente a M1. Entiendo que mi entrada fue acá, justo donde está este alto. Si uno quisiera hacer la entrada GBT, tenemos la más alta y la anterior. Entonces marcamos así una línea y acá este mechazo hubiera sido. Pero la entrada en M15 también es válida. Las dos se ven bien en este caso. Así que cualquiera de las dos opciones hubiera estado bien. Vamos a ver el próximo trade. Vamos a seguir 2 por 1 porque llegó al bajo y tomé long. Ahí estoy mostrando los bajos anteriores en la misma zona y el nivel está en 110,83, que es este de acá, es el mismo nivel de antes, no lo moví, es este que sale de acá. El trade sería este, o sea que el precio estaba hasta acá. Bueno, acá en M15 se ve que tenemos estos bajos que son los que mencioné y también se ve como que quizás el nivel es un poquito más arriba porque está esta zona de flip y justo ahí se apoyó. Igual también quiero volver a decir que yo estaba en correlación con BTC, así que quizás Bitcoin hizo algo y por eso yo tomé también el long. Es una suma de confluencias. No recuerdo si lo tomé a cara de perro o busqué una entrada en M1. Vamos a ver. En M1 vemos la vela más baja fue esta y la anterior acá arriba. Entonces acá hubiera sido la entrada en M1. Si tenías el stop muy justo probablemente te hubiese sacado. Pero si lo ves en M5 esto fue un mechazo, así que también es válido. Pero también, como decía antes, por ser el nivel y tener acá la estructura esta que te digo y la vela con cuerpo rojo y mecha y la vela verde también con mecha y full cuerpo, bueno, era la zona de entrada. Entonces vamos 10, 20, 30, 40 ya. ¿Qué más? Bueno, tenía mal marcados los niveles, ahí me di cuenta que yo tenía los niveles al principio de una manera y el precio fue mutando y los tenía de otra. Marqué el nivel en 111 y uno en 114. Vamos a verlo. O sea que todas estas líneas se van. 111 es un poco más arriba. Es por lo que justo la estructura de la que estaba hablando recién. Ahí. Y 114. O sea, me di cuenta que este pasó a ser el alto. Algo así sería. Y ahí tenemos nuestro nuevo rango. Nos quedamos acá. ¿Cuál fue el trade? Por ahora vamos a ver cómo sigue. Ahí de vuelta tenía Bitcoin de un lado y LTC del otro. Entonces acá hace el golpe en el bajo, retestea, es como retestea el nivel. Sería justo al lado de donde estábamos. Retestea nuestro nivel y de nuevo otro 10%. Voy a ver en M1 si se ve la entrada GBT. Y acá tenemos la vela más baja, la anterior es acá arriba, ahí lo tocó, pero si se acuerdan o si vieron el video que hice de Bonk, lo que hago a veces es buscar una estructura. Y acá está nuestra estructura, lo mismo que mostré en el otro video. Entonces el precio respetó esta estructura más que esto que hacemos nosotros de una vela y la otra. Le pegó 2 veces y se fue, dejando un stop loss súper chico en esta moneda de 2%. Y ahí tenemos
nuestro 10% de nuevo. Volvemos a M15. Después dije que por primera vez busqué la rotación completa en vez del 10% y me gané un 30% en un solo trade. Se ve que tomé el trade en esta zona donde está la línea punteada en 109 y el alto sigue siendo 113. Y lo que vemos es que tenemos en esta zona este bajo que hizo el apoyo justo en el nivel y este bajo. Entonces acá tomé el trade, que también es un bajo más alto del anterior. Entonces este fue el trade, más o menos, a mí se me cerró en 30 y vamos a ver en M1 o en M5 qué pasó. Bueno, en M5 primero, el trade, así como del libro, hubiera sido acá arriba, lo que se recomienda normalmente y lo que se enseña en el grupo. ¿Por qué? Porque este es nuestro bajo del rango y este es nuestro rango. Entonces lo ideal es entrar ahí. Yo entré acá abajo porque tenía la confluencia de los bajos. Era una zona donde pegó muchas veces y además fue un bajo más alto. Dije, ¿por qué no? Si sale mal, no pasa nada, pierdo una entrada. Y si vamos a M1, vemos esta especie de doble piso. Está apenas pasado. Y también vemos que acá tenemos la estructura. La más baja, la anterior, está como dudosa en este caso. Pero vemos que respeta este de acá y también los bajos son prácticamente simétricos. Una entrada era cualquiera de estos dos bajos, esta en realidad es la confirmación en M1 y la otra entrada puede haber sido en M5 o en M15 y ahí tengo 30%. Entonces, ¿cuánto tenemos en una semana de tradear al rango? Tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 30, 90% de ganancias tradeando LTC durante una semana todos los días. Y acá se ve perfectamente que lo que enseña Gabriel funciona a la perfección y se puede sacar mucha más ganancia tradeando el rango que esperando el gran movimiento del que se suele hablar en las redes sociales. Así que lo mejor es formarse y aprender trading técnico. Para el que todavía no vio la publicación gratuita en gbtnomad.com sobre la teoría de los rangos, la puede ir a ver a gbtnomad.com y también en Twitter estamos todos los días publicando cosas de trading. Así que espero que te haya servido este video. Si tenés alguna duda, sentite libre de dejarla en los comentarios o a través de nuestro grupo de Discord y nos vemos en el próximo video.